Si yo entré a una escena de crimen como la que está en ese momento en la pizarra, de principio de homicidio, porque ahí está el medio cadáver, y entra la ambulancia para ver si está muerto, ¿podríamos decir que es el primer interviniente? Si entra cualquier obrero que estaba trabajando por ahí para rescatar, ¿podríamos decir que es el primer interviniente? Si entra una persona a salvar a alguno de los pasajeros, ¿podríamos decir que es el primer interviniente? Si entra un policía de tránsito, ¿podríamos decir que es el primer interviniente? Nunca. Fallaron, ya tienen un 0. Porque el 21 constitucional no consideró al oficial de tránsito. Entonces, el oficial de tránsito custodia la escena, pero no puede ser el primer interviniente porque él no tiene la capacidad de investigación de determinar cuáles son los indicios. ¿No? Ya vimos la parte normativa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bomberos. Si bomberos llega a destruir el coche para sacar a la persona viva todavía, porque está lesionada, ¿es el primer interviniente? ¿El enfermero o la enfermera es el primer interviniente? ¿El que detiene al imputado y lo pone a disposición es el primer interviniente? Sí, por error. Sí, por error. Sí, por error. Y entonces voy a explicar por qué sí, por error. Vamos a la primera, pero todavía déjenme terminar. Sí, por error. ¿Un soldado o un militar es el primer interviniente? No. Bueno, ya ahí repetí la Cruz Roja. ¿Un soldado es un primer interviniente? No. Y el oficial de tránsito. Señores, cuando nosotros nos enfrentamos a la investigación por delito en México y encontramos que Juan Pérez va manejando su coche, pensemos en este casito que tenemos ahí, ¿no? El chico está en el coche, el oficial de tránsito está ahí, debajo está la ofendida muerta, ¿no? ¿No les parece a ustedes que es la mejor escena del crimen que tenemos? Cadáver, víctima. Objeto del delito, vehículo. Imputado en el coche. Objeto, vehículo. Lugar, insurgentes. Entre las calles XY. ¿No les parece lo mejor? ¿Qué ha hecho México durante 90 años? Coge al chico, se lo da a la policía y la policía lo pone a disposición del Ministerio Público. ¿Qué hicieron con eso? Destruir la escena de crimen. Entonces, ¿queremos hablar de cadena de custodia? Cuando ya acaban, por eso es que dije sí por error. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es sacar al chico del coche, sacar al chico del hotel, sacar al chico donde está, o a la imputada, y la ponemos a disposición del Ministerio Público. Pero perdón, señores, ¿qué hace el Ministerio Público en su oficina cuando tiene que estar en la escena del crimen? ¿Por qué tiene que haber una puesta a disposición si el Ministerio Público es el que tiene que apersonarse a la escena del crimen porque es el primer interviniente? Porque no va a intervenir. Entonces, ¿no es lo lógico que el oficial de policía asuma por delegación ser el primer interviniente? ¿O lo vamos a poner a disposición en el Ministerio Público? Bien, pensemos que sí. Llevamos al imputado al Ministerio Público, 5 kilómetros después del lugar de los hechos. Y allá le damos sus derechos, ¿no? Y el primero es que tiene derecho a un abogado defensor. Llama al abogado defensor y te llama a ti y llegas al Ministerio Público, a la agencia del Ministerio Público. Pide la carpeta de investigación, es posible que digan que está en la escena de crimen o que no sé. ¿Qué tipo de defensa vas a hacer, abogado, si 5 kilómetros después está tu cliente y 5 kilómetros antes está el coche de tu cliente, está la víctima
y está el lugar del hecho. «90 años destrozando la escena del crimen». Cuando resulta que el imputado tiene 3 derechos a la defensa. 1, derecho a la defensa material. ¿Qué significa eso? Aportar pruebas de descargo y contradecir las pruebas de cargo. ¿Cómo puede hacerlo si no está en la escena del crimen? ¿Cómo está si durante 90 años hemos sacado a la persona de la escena del crimen y lo hemos puesto a disposición del Ministerio Público para cumplir con un inmediatamente después? ¿Cómo si el Ministerio Público no viene a la escena del crimen para enterarse de lo que pasa cuando resulta que tiene el mandato de la investigación? Entonces, por cumplir con el inmediatamente después del artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política, resulta que estamos violando el derecho de defensa. ¿Y cuál es más importante? Robert Alice nos diga, pondere. No, es que no hay que ponderar. El imputado no tiene por qué ser puesto a disposición porque el fiscal tiene que venir a la escena del crimen. Entonces vean por qué decía yo que la detención del imputado en la puesta a disposición es el primer interviniente por error. ¿Por qué? Porque está asegurando nada menos que a la persona del imputado y lo está poniendo a la orden del Ministerio Público, rompiendo la escena del crimen, destrozando la cadena de custodia. Primer error. Durante el tiempo que está el imputado fuera de la escena del crimen y llega su defensor, ¿cuánto puede ocurrir? ¿2 horas, 3 horas mientras levantamos todas las evidencias? ¿Qué está ocurriendo ahí? Todo lo que está ocurriendo ahí es lícito cuando resulta que no está ni el imputado, o es lícito cuando resulta que no está el defensor. Piensen mal, empiecen a ver incidentes de nulidad y destrócenme esa escena de crimen, porque se hizo mal. Porque es una escena de crimen que se trabajó sin la presencia de uno de los integrantes de la escena, que es el imputado. Y ese imputado detenido no está con su abogado defensor. Es un tema fuerte que hay que analizarlo muy bien. Pero conviene irlo analizando desde el punto de vista de una investigación bien hecha. Porque de lo contrario vamos a seguir con documentos de cadena de custodia rompiendo la cadena de custodia. Es lógico entonces que el primer interviniente es el Ministerio Público, porque a él por mandato constitucional le corresponde. Ustedes han escuchado por ahí a alguien que ha dicho con cierta locura que el Ministerio Público o el fiscal o que se acerca a la escena del crimen se convierte en testigo. ¿Cierto o no? El problema es que el fiscal, si llega a la escena del crimen, es testigo. La pregunta ¿es testigo? ¿Verá que es una estupidez lo que dijeron? ¿Por qué? Porque si por mandato constitucional asume la investigación y asume la investigación de un hecho que ya ocurrió, nadie puede ser testigo de un hecho que ya ocurrió. Por eso es que la policía llega después, porque nunca, si estuviera... Y por eso los fiscales llegan después, porque si estuvieran quizás no se hubiera dado, o quizás serían cómplices, o quizás ya sí serían testigos, y entonces no pueden actuar como fiscales ni como policías. Esto es un elemento bien importante. Por eso entonces, cuando nosotros llegamos, fiscal o en su defecto policía, a la escena del crimen, es porque el hecho ya ocurrió. Y todo lo que hacemos es para investigar el hecho que ya ocurrió, y nadie nos puede decir que nos convertimos en testigos. Qué interesante esto. Segundo error. Siguiendo la jurisprudencia española, se dice que la cadena de custodia obedece al principio de mismidad. ¿No? ¿La han oído hablar? Es decir, si este reloj se encuentra en la escena del crimen y llega a el juicio, y si es el mismo, entonces hay principio de mismidad. Entonces no hace falta cadena de custodia. Por tanto, no hace falta el principio de mismidad. ¿Por qué? Porque al contrario, porque este reloj tenía una huella dactilar y quité la huella y tengo por un lado el reloj y por otro lado la huella, ya no hay mismidad. Y porque entonces hay manipulación del objeto, se requiere la cadena de custodia. Porque cuando se produce el principio de mismidad, no hace falta cadena de custodia. Sí, esta botella va a llegar totalmente distinta a juicio, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque el agua se va a podrir
o lo que te dé la gana. Entonces esta agua o esta botella tengo que producirla ¿qué? Un análisis sobre el agua, destruir el agua, mandar la botella o destruir la botella, y entonces ¿qué voy a llevar? Un dictamen que aquí había heroína, marihuana o lo que sea. ¿Qué llega a juicio? El informe pericial de la botella. ¿Podríamos hablar del principio de mismidad? No, porque no es lo mismo, se cuida la cadena de custodia. Pensemos en un caso todavía más complejo, la sangre. Yo le quito al chico ese que está ahí en el coche sangre y me da que la sangre tiene alcohol, o sea que él conducía bajo los efectos del licor. ¿Estamos? ¿Qué es lo que necesita el juez en juicio? ¿La sangre? No, ya la sangre no existe. El dictamen correspondiente. Si hay un dictamen, ¿significa que ya no hay sangre? No, porque la sangre se destrozó. Entonces, ¿podríamos hablar del principio de mismidad? No, porque una cosa era sangre que produjo un dictamen de alcohol en sangre, y por tanto no se produce el principio de mismidad, sino porque como no hay principio de mismidad, se tiene que cuidar la cadena de custodia. Yo no puedo llegar a juicio y decirle, señor juez, aquí todavía tengo la sangre, ¿me deja procesarla? Es un error. Entonces no hay principio de mismidad, sino por el contrario, en razón de que no se puede producir el principio de mismidad, se tiene que cuidar la cadena de custodia. Y por tanto, exige cadena de custodia todos los documentos o indicios o evidencias que desde su aseguramiento hasta juicio sufren un cambio o una manipulación. Porque de lo contrario, si los documentos, si los indicios, no sufren cambio, no exigen más que la primera acta de aseguramiento. Por eso, señores, y si hay jueces, por favor, porque los jueces, en ausencia de actas de cadena de custodia, están anulando la prueba. Y la prueba nunca se anula por falta de cadena de custodia, salvo que vaya a juicio. Y en juicio se pueda demostrar que no hubo una secuencia lógica para poder demostrar, en razón del principio de veracidad, que esta evidencia, que esta sangre con alcohol es la misma que se está desahogando en el juicio oral. ¿Me entienden la diferencia? Qué importante es esto. Por tanto, entonces, si nosotros lo que hemos hecho es un acta de aseguramiento y no ha habido manipulación, 2 años después en juicio, la única forma de demostrar que este cuaderno fue el asegurado hace 2 años es el acta de aseguramiento sin necesidad de acta de cadena de custodia. ¿Es esto lo que está pasando hoy en México? No. No. Si yo este cuaderno se lo di a la señora, me tienes que dar un acta de cadena de custodia. 2 actas, 3 actas, 4 actas, 5 actas, y recen para que no dé más vueltas, porque si no, es muy posible que el cuaderno llegue con más hojas de actas de cadena de custodia que las actas que tiene. Impresionante lo que hemos hecho. Escribí algún día un ensayo que se llama, y que creo que está en este libro de cadena de custodia, escribí un ensayo que se llama Juicios de oralidad, policías de papel. ¿Por qué? Porque sin entender muy bien el juicio, porque el juicio nuestro es larguísimo, complicado y absurdo, pero sin entender muy bien el juicio, hemos logrado en parte que las audiencias sean orales, pero hemos llenado a la policía y a los peritos de papel. Por ejemplo, el acuerdo de puesta a disposición de seguridad. Primer paso, lo mandas al médico. Segundo paso, le lees los derechos. Tercer paso, registra la detención. Cuarto paso, lo pones a disposición del Ministerio Público. No, acta de cadena de custodia. Quinto paso, lo pones a la orden del Ministerio Público. Perdón si equivoco algún paso. Paso 1, fuera. Paso 2, fuera. Paso 3, fuera. Paso 4, fuera. ¿Cuál es el mandato constitucional? Lo pones a la orden del Ministerio Público. Y entonces resulta que tengo un acuerdo de puesta a disposición que viola la Constitución política. Bien, vámonos a Jalisco. Pongo al imputado a la orden del Ministerio Público 2 horas después. ¿Por qué? Porque me llenaste de papel. Tuve que hacerle lectura de derechos. 2, cadena de custodia.
3, acta de aseguramiento. 4, registro de la detención. Y 5, lo llevé al médico. Y 6, tuve que hacerle un informe al superior. Entonces el Ministerio Público me dice, no te lo recibo porque llevo 2 horas después de la detención. ¿Ok? Entonces resulta que el policía le dice, oye, pero es que ustedes me obligaron a hacer ese montón de documentos. Y entonces me preguntaba el Ministerio Público de Jalisco, ¿qué hacemos? ¿Qué estás exigiendo? Esto y esto y esto. ¿Por qué lo estás exigiendo? Entonces vean cómo nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri. Porque el Ministerio Público le está exigiendo a la policía para recibir al detenido acta de lectura de derechos, acta de registro de detención, acta de cadena de custodia, acta de aseguramiento de bienes y acta de que fue al médico forense. Señores, si ninguna de esos pasos son necesarios, porque la Constitución Política dice que al policía, una vez que recibe al imputado, lo pone a disposición, el Ministerio Público no tiene derecho a exigir más documentos, aunque lo diga el acuerdo de puesta a disposición, de exigir esos 5 documentos. Por tanto, entonces, vamos al punto. ¿Quién tiene que recibir al imputado? El Ministerio Público. ¿Quién tiene que hacer el registro de la detención? El Ministerio Público. ¿Quién tiene que hacer el acta de aseguramiento o el acta de cadena de custodia o el acta de lectura de derechos? El Ministerio Público. Tiene que hacerlo. Entonces, si el Ministerio Público no lo quiere hacer, lo tiene que recibir 4 horas o 5 horas después. Porque están exigiendo unos requisitos que no son necesarios ni legal ni constitucionalmente. ¿Me entienden el punto? Aunque lo diga el acuerdo de puesta a disposición. José Daniel, me estás diciendo que tengo que desobedecer el acuerdo de puesta a disposición. Yo creo que tenemos que obedecer la Constitución y la ley. Después hagan lo que a ustedes les dé la gana. Pero me parece que tenemos que ser coherentes. Y la Constitución es muy clara. Una vez que la policía recibe el detenido, inmediatamente después lo pone a la orden del Ministerio Público. Por tanto, entonces, en esa escena de crimen, tengo al primer interviniente, que es el Ministerio Público, o en su defecto, el policía de investigación. ¿Debe el Ministerio Público estar en todas las escenas de crimen? No creo, puede delegar. Y puede delegar, ¿por qué? Porque la Constitución Política dice en el artículo 21 también, primer párrafo, que la policía actúa bajo control y mando del Ministerio Público. Por tanto, son una unidad. Es decir, que si saben trabajar bien, y si el Ministerio Público es inteligente, trabaja con oficiales en escena de crimen. Y por tanto, entonces, ¿qué hace? Que un Ministerio Público con 5 policías se come el país entero sin necesidad de más cosas. ¿No? Bien, es lógico entonces que esta última autoridad es una autoridad que es citada para el cumplimiento de un fin pericial y tiene todo el derecho de irse sin que mande. Pero si la llamo, debo obedecerla porque es experta en escena. Y si me saca del lugar, es por idiota yo que estoy en el lugar. ¿Me explico? Porque estoy haciéndole daño al lugar. Este sería entonces, digamos, como el cuadro que nos permitiría entender la razón de la investigación por delito. La sencillez de la investigación por delito. Es decir, el Ministerio Público es el abón de la escena de crimen que aúna la actividad de todos los intervinientes y mientras no deleguen otro, sigue siendo el único y el primer eslabón de la escena de crimen. ¿Qué va a hacer después? No lo sé. Pero ahí es donde el Ministerio Público tiene que saber. Él es el único. ¿Qué pasa si el Ministerio Público se tira al hombro a la víctima, se echa al hombro al imputado, se echa al hombro el coche y se echa al hombro la sangre? Cabrón más héroe. Pero es claro que sigue siendo el primer eslabón. Y cuando ya tira el cadáver en la morgue, produce un segundo eslabón. ¿Por qué? Porque el médico forense le va a entrar con sierra a ese cadáver. Y cuando lleva a la víctima al hospital, perdón, la víctima ya está muerta. Y cuando lleva al imputado a la cárcel, produce un segundo eslabón. Pero si no hay modificación, porque no me interesa el imputado, porque no fue violación, entonces
no hace falta producir un eslabón de cadena de custodia entre el fiscal y el imputado. Pero si el imputado hay que quitarle la camisa porque tiene sangre con lo que demuestro que mató a la víctima, entonces estoy produciendo un segundo eslabón cuando entra el químico a quitarle la camisa y a demostrar que esa sangre es de la víctima. Vean qué interesante y qué sencillo es todo, ¿no? Sin tantas complicaciones. Pero veamos un poquito lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esta escena de crimen. Los imputados, que fueron los policías que mataron al pobre muchacho, están ahí, está asegurado por unos oficiales de tránsito, se encuentra la víctima y entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a emergencias, esperamos al fiscal o a la policía, localizamos a los testigos, llamamos a criminalística o buscamos los indicios. Es muy importante darnos cuenta que casi siempre las escenas se descomponen. Y para eso existe una prueba que se realiza antes de que entre el primer interviniente, que se llama reconstrucción de hechos. Esa reconstrucción de hechos no aparece en el Código Nacional, pero en la mayoría de los códigos mexicanos surge a partir después. No, la reconstrucción del hecho tiene como objetivo que el primer interviniente diga, ok, entraron la Cruz Roja, ya salieron, modifiquen. Y entonces reconstruye los hechos para proceder a la investigación de la escena reconstruida porque fue destruida. Es muy interesante. Esto tengo entendido que nunca se ha hecho en México. Gracias. Y entonces, claro, veamos una segunda escena de crimen. De principio el imputado está ahí en esa esquina, atrás hay un oficial asegurando la escena, la víctima está tirada en el suelo, los testigos están alrededor de ese coche y es lógico. Llamo a emergencias, espero fiscal o policía de investigación, localizo testigos, recojo testigo virtual, llamo a criminalística e indicios. ¿Quién lo está haciendo? El primer interviniente. ¿Quién es el único? ¿El fiscal o en su caso el oficial de investigación? Si entendemos esta idea, yo ya me quedo contento. Pero, vea lo que dice el artículo 228 sobre los responsables de la cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Vean qué importante, por funciones propias de su cargo. Entonces, señorita, ninguno de los anteriores tiene funciones propias de su cargo en la escena de crimen más que el fiscal y el investigador. ¿Qué pasa si un policía de tránsito suelta, carajo, suelta? Porque no lo voy a permitir que sea un primer interviniente. ¿Qué pasa si un oficial privado quiere participar en la escena de crimen? Fuera, detrás del acordonamiento. Porque lo contrario estoy convirtiéndolo en un eslabón y estoy perdiendo control de la cadena de custodia. De modo que entonces, si nosotros vemos ahí este cuadro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un oficial de investigación a la izquierda y tenemos un montón de actividades policiales probatorias en escena de crimen. Desde la escena de crimen, la detención del posible delincuente, la inspección del vehículo, las lesiones sufridas por la víctima según el cuadro de la derecha, el dinero que está viendo aquí el chavo con la lupa, la construcción de la detención o el reconocimiento de personas, cada una de ellas son actividades que puede ordenar el oficial de investigación. Hay dos formas de hacerlo. Yo mando con mi secretaria manda al conserje y el conserje lleva químicos. ¿Está bien hecho? No, porque estoy produciendo 4 eslabones. En cambio, ¿qué pasa si el oficial de policía lleva el cuerpo a la morgue y recibe de la morgue? ¿Qué pasa si lleva al imputado a la cárcel y recibiendo a la cárcel? Está produciendo un solo eslabón, él y el segundo. Entonces, es un problema de técnica. Si el oficial en la investigación en la escena de crimen le dice, oye, ¿me podrías hacer un favor? Te llevas el cuerpo, está produciendo un segundo eslabón. Eso es un problema sencillo. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho el derecho comparado y la práctica procesal?
el primer interviniente debe producir menos eslabones, de modo que es tan complicada la cadena de custodia que no produzca eslabones para no complicar la cadena misma de custodia. Y por eso entonces yo trataba de utilizar ese único eslabón que se va y que regresa. Entre menos eslabones él produzca y entre más él pida y reciba, es mucho más sencillo probarle al juez que no hubo eslabones en la cadena de custodia y por tanto es mucho más sencillo que no haya duda sobre la existencia de cada una de estas evidencias. Ya me había adelantado con el artículo 132, fracción octava. Vean que es obligación de la policía en el Código Nacional preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Qué importante es entender este primer interviniente, que es el oficial de policía, o sea, el oficial de investigación del delito. En su caso, deberá dar aviso a la policía con capacidad para procesar la escena del hecho, llamémosle genéricamente criminalística, y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. Pongo un ejemplo en el caso que poníamos allá. Cuando yo llego y soy el oficial de tránsito, le digo al oficial, muchas gracias, yo soy el oficial de investigación, gracias, no, ahora soy el oficial de investigación. ¿Qué voy a hacer yo con ese chico en el coche que está matando a una señora? Le voy a decir, llame a su abogado defensor y le voy a leer sus derechos, ¿no? Lo puedo sacar del coche, dejarle en el coche, es un problema de técnica procesal. Una vez que le doy sus derechos, lo lógico es que llame a su abogado defensor, ¿cierto o no? Y entonces le quito el teléfono y le digo, abogado, ¿va a venir? No, gracias. Entonces nombro un defensor público. ¿Por qué nombro un defensor público? Porque me lo permite la Constitución en el artículo 20, apartado B, fracción octava. Si no lo quiere o no puede, le nombro un defensor público. Bien, llega el defensor público, que lo tengo ahí. Venga para acá, papi. Y entonces empezamos a trabajar la escena. Segunda llamada del oficial. Aló, sí, Gerardo, ¿usted es el fiscal? Sí, ¿va a venir? No, ok. Son las 7:10, queda a disposición. ¿Por qué? Porque Gerardo entiende perfectamente que la puesta a disposición es o él viene para recibir al detenido, pero yo no se lo puedo llevar como durante 90 años lo he hecho. Pero ve que interesante. ¿Me va a pedir Gerardo el informe policial? No. José Daniel, ¿me puedes tomar una fotografía? Con gusto. Allá va, WhatsApp. ¿Ya llegó el abogado? Sí, fotografía, allá va. Oye, ¿cómo quedó la víctima? Pues está ahí abajo esa pistola, ok. Hacete un alejamiento de 10. ¡Fum! Gerardo tiene en la oficina toda la escena del crimen a través de mis fotografías. Pero si Gerardo me pide un video, con mucho gusto, se lo doy. Y entonces resulta que estamos trabajando como lo exige el sistema acusatorio. ¿A través de qué? De registros de la investigación. ¿Quién dijo alguna vez que un registro de investigación es papel, y papel como el Estado de México, cuyos expedientes son más grandes que antes? ¿Quién dijo cuando el juez le dice, por favor, Ministerio Público, dele copia a la carpeta de investigación? ¿No está demostrando este juez que es un ignorante? Porque la carpeta de investigación no está hecha por documentos, sino por registros. Pero más importante, ¿quién dijo que el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación cuando el juez tiene el derecho de tener acceso a los registros, no a la carpeta, para poder resolver el caso concreto? Y entonces, por tanto, ¿por qué Gerardo no le puede enseñar todas las fotografías y el video para que el juez sepa cómo ocurrió los hechos en la escena de crimen y cómo fue detenido el imputado dentro del vehículo? Señores, el artículo 44 del Código Nacional nos está diciendo una cosa muy importante. Lo pongo a mi modo. Fiscales, déjense de papel y exhíbale a los jueces para que lo conozcan los registros videograbados de sus investigaciones.
Entonces, claro, como dice Herbert Benavente, el juez tiene acceso a la carpeta electrónica, tiene acceso a los videos de la detención, tiene acceso a la escena de crimen, tiene acceso a todo lo que tú, Ministerio Público, le quieras ofrecer para que él pueda resolver si la detención fue o no en fragancia, si existen elementos para vincular o no vincular, si hay situaciones para poder dictar prisión preventiva y, lógicamente, en etapa intermedia para poder ir a juicio o no. Vean qué interesante es entender la escena del crimen desde la cadena de custodia.